En este video te enseño todos los cuidados del Epipremnum aureum o poto de la suerte y como siempre lo voy a hacer yendo totalmente al grano y sin rodeos para que lo tengas verde y bonito como este que tengo acá. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Arrancamos. Punto número 1. ¿Qué maceta debes utilizar? Puedes utilizar cualquier material de la maceta, por ejemplo la que tengo yo aquí es de plástico, pero es un plástico duro y resistente y tiene que tener un tamaño donde la planta no quede tan justa, sino que tenga espacio para crecer, porque esta planta crece muchísimo y desarrolla bastantes raíces. Entonces asegúrate de que le sobre por lo menos 3 o 4 centímetros entre la base de la planta y el borde de la maceta. Más o menos ese es el tamaño que debes elegir. Luego tienes que asegurarte también que tenga un montón de agujeros de drenaje por debajo, porque necesitamos que el suelo sea súper drenante y la maceta tiene que ayudar para eso. Punto número 2, el sustrato. Necesitamos que el sustrato sea muy drenante porque a esta planta no le gustan los encharcamientos y ya vamos a hablar del riego. Pero necesitamos que el sustrato sea muy drenante y ligero. Por lo tanto, puedes utilizar una mezcla de tierra, tierra universal o tierra para plantas verdes, mezclado con turba o también mezclado con 50% de vermiculita o de perlita. Esta que tengo yo aquí tiene fibra de coco, turba y sustrato universal de muy buena calidad. Y es importante que el sustrato sea de buena calidad porque esta planta en su época de crecimiento crece muchísimo y demanda muchísima energía y muchísimos nutrientes. Aparte de, como vamos a ver más adelante, el abono con que la vamos a ayudar, también tenemos que tener un sustrato que sea rico en nutrientes. Una manera de saber que el sustrato que tiene está apto a la planta y que está funcionando totalmente bien es que cuando la riegues, todo el agua que eches por arriba va a salir exactamente de la misma manera por debajo. Es decir, tú vas a regar con agua por arriba y tienes que darte cuenta que por los agujeros de drenaje de la maceta va a salir el agua totalmente como conforme lo vayas echando por arriba. No tiene que quedar encharcada dentro de la maceta. Si esto está pasando así, entonces tienes un buen sustrato porque es un sustrato muy drenante. Si no te está pasando esto, asegúrate de cambiar el sustrato y colocarle un sustrato drenante con los componentes que te acabo de mencionar. Punto número 3, la luz. Esta planta nos viene muy bien tenerla dentro de casa porque no necesita de luz directa solar. De hecho, la mejor ubicación que puede tener es cerca de una ventana que esté muy iluminada, incluso si la luz que viene por la ventana viene filtrada por alguna tela o cortina. En mi caso yo la tengo en la sala y te lo voy a mostrar al final del video, en una zona que está muy iluminada y que la luz no está filtrada, pero nunca dejo que le llegue luz directa del sol, solamente luz indirecta. Punto número 4, la temperatura. También es una planta muy agradecida con respecto a la temperatura porque soporta tanto temperaturas bajas como temperaturas un poco más altas, pero no tan altas. Más o menos debes tenerla siempre entre 3 y 25 grados centígrados. Intenta siempre cuando las temperaturas son más bajas repararla del frío, por ejemplo, no teniéndola cerca de una ventana. Y cuando las temperaturas son más altas vas a tener que aplicar algunos otros trucos para mantenerla hidratada, como por ejemplo rociar sus hojas. Pero por lo general es una planta que no va a tener problemas con la temperatura. Punto número 5, el riego. Y aquí es muy importante que sepas que es una planta que, aunque parezca que sí necesita mucha agua, no necesita tener mucha agua. De hecho, es una planta tropical que crece en unas condiciones bastante extremas en cuanto a riego se refiere, en condiciones de sequía. Entonces yo lo que te recomiendo, y es lo que me ha funcionado a mí para tener la planta como la tengo, es que esperes que el sustrato se seque completamente antes de volver a regarlo. De hecho, en los meses de invierno o de frío, donde la planta crece mucho menos, hay que disminuir muchísimo el riego. Y también en las épocas de verano, primavera y verano, cuando la planta está en su etapa de crecimiento y también cuando hace más calor, está pendiente de regarlo un poquito más, pero siempre deja que se seque completamente el sustrato y en ese momento le aplicas el riego. Punto número 6, la humedad que necesita la planta. Y esto se contradice un poco con lo que vimos en el punto anterior del riego, porque la planta necesita una humedad ambiental un poco más elevada. Te aconsejo que nunca la tengas por debajo del 60% de humedad ambiental. Esto lo puedes comprobar comprándote un medidor de humedad que te lo dejo en el link de la descripción por si quieres comprar el mismo que yo utilizo. En las épocas donde hace más calor es vital que rocíes las hojas por lo menos una vez al día con agua para mantener su humedad elevada. Punto número 7, la fertilización de la planta y el abonado. Y este punto es muy importante porque esta planta es de un crecimiento muy rápido, sobre todo en las épocas de primavera y verano, y cuando está en ese punto demanda de mucha energía y hay que ayudarla. Entonces lo que yo te recomiendo es que apliques fertilizante líquido en la época de crecimiento de primavera y verano una vez al mes y fertilizante líquido en la época de invierno, que es la época donde la planta no crece mucho, una vez cada 3 meses. Aparte de esto, yo suelo abonar la planta con humus de lombriz y esto lo hago colocando en su maceta 1 o 2 cucharadas más o menos cada 2 o 3 meses. No coloques demasiado humus de lombriz en el sustrato porque esto puede hacer que el sustrato se compacte y deje de ser drenante y necesitamos que sea drenante. Punto número 7, la poda y el mantenimiento. Esta planta necesita de vez en cuando una poda para que pueda
pueda rebrotar y mantenerse bonita así como está. De hecho, hay ramas como la que te muestro aquí que empiezan a crecer larguísimas, y cuando esto sucede, las puntas empiezan a crecer cada vez más débiles. Entonces puedes dejar crecer la planta todo lo que quieras, como te voy a mostrar yo al final, que la tengo en un mueble alto porque me gusta allí como se ve, pero tienes que estar pendiente de cuando se empiecen a debilitar las puntas, podarlas para que la mata rebrote y agarre un poco de fuerza. De hecho, estas puntas luego las puedes meter directamente en agua hasta que le salgan las raíces, y cuando le salgan las raíces puedes resembrarla directamente dentro de la misma maceta para que tu planta se crezca con nuevos tallos y se empiece a ver más tupida. En cuanto a la poda, te sugiero hacerlo, como puedes ver por aquí, el tallo tiene unas pequeñas partes o protuberancias que es por donde van a salir sus raíces. Te sugiero que cuando cortes dejes algunas de estas protuberancias porque por ahí van a salir sus raíces cuando las empieces a poner en agua. Con la reproducción también es una planta muy agradecida porque basta, como te digo, con cortar uno de estos tallos y meterlo en agua, y a las 2-3 semanas vas a ver que tienen raíces, y simplemente siembras eso en una nueva maceta o en la misma maceta que ya tienes y vas a tener la misma planta más tupida o una nueva planta. Punto número 8, la limpieza de la Epipremnum aureum. Y esto es muy importante porque, como te dije anteriormente, la planta demanda de mucha humedad ambiental. Entonces, si tú no la mantienes limpia, sobre todo sus hojas, ella no es capaz de absorber esa humedad ambiental que necesita. Entonces, yo lo que te aconsejo es que cuando hagas limpieza de tu casa, o por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, limpies sus hojas y le quites todo el polvo que tiene por encima para que la planta se pueda ver, primero, más brillante, y segundo, pueda hacer su fotosíntesis con regularidad, y también se puede aprovechar de la humedad ambiental que le estés dando a través del rociador o a través del mismo aire en donde. Quiero mostrarte el lugar donde yo la tengo colocada aquí en mi sala para que también tengas una idea de cómo puedes colocarla tú. Pero antes quiero decirte como conclusión que si estás pensando en comprar una planta para tu hogar, compres una de estas y la tengas, porque aparte de que te va a aportar unos colores súper bonitos, incluso hay unas que son con las hojas mucho más blancas que estas, tienen pigmentación blanca y verde y te genera un contraste dentro de tu hogar espectacular. Son unas plantas que son muy fáciles de cuidar y además muy fáciles de reproducir y muy fáciles de mantener en buen estado. Ahora, para terminar, sígueme porque te quiero mostrar dónde la tengo puesta yo. Este es el lugar donde la tengo puesta. Como puedes ver, tengo la ventana aquí y le da luz indirecta a la planta, y además, como puedes ver, la tengo puesta en un lugar alto porque ella va a empezar a hacer crecer estas ramas hacia abajo que quedan colgantes y se ven súper bien en esta parte de la sala. Además, me genera ahí en un espacio en blanco muchos colores vivos entre verde y blanco de sus hojas, y me parece fenomenal. Aquí puedes ver perfectamente cómo llena ese espacio de la sala. Espero que el video de hoy te haya sido de utilidad. Cualquier duda, como siempre, la dejas en los comentarios y se agradece un buen like. Nos vemos en la próxima.